Un minuto más vemos, a ver si se conectan. Sí, está bien. Si quieren ya vamos a comenzar, chicos. Vamos a ver ya el tema, dislexia y sonambulismo. Por favor, gracias. Sí, doctora, está bien. Bueno, somos el equipo 5 y pues ya vamos a ver el tema de dislexia y sonambulismo. Como objetivo general tenemos que conocer la definición de dislexia y sonambulismo, así como las características generales de cada uno, y específicos, pues entender los mecanismos etiológicos y patológicos de cada uno, identificar el abordaje diagnóstico y terapéutico para ambas patologías. Y ya como tal, vamos a empezar con la dislexia y con su definición. Viene la palabra como tal del griego dis, que significa dificultad, pobre, malo, inadecuado, y de lexis, que son o significa palabras o lenguaje, lo que en su conjunto nos va a dar la definición como dificultades con las palabras o lenguaje, que también puede aludir a otros aspectos de este, como deletrear, la escritura o la ortografía, perdón. Y ya como tal una definición integral sería la dificultad inesperada para la lectura en un individuo que tiene la inteligencia para poder leer mucho mejor, causada por una dificultad en el procesamiento fonológico, entendiendo este procesamiento fonológico como la apreciación de los sonidos individuales del lenguaje hablado. Y pues esto en general, como dice al inicio de la definición, va a afectar la capacidad del individuo para hablar, leer y deletrear. Aquí tenemos a la derecha unas gráficas y pues en general, o más bien representan el desacoplamiento de la lectura o la capacidad de lectura con el coeficiente intelectual a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, no sé si se logre ver, en la parte de abajo viene el curso escolar, el EP es educación primaria, ESO es educación secundaria obligatoria y BACH pues es el bachillerato, viene la preparatoria. Se dice o tratamos de explicar con estas dos gráficas que en la parte izquierda, que serían los lectores, por así llamarlos, normales, o los no afectados, van a tener
la lectura y el coeficiente intelectual ligados dinámicamente a lo largo del tiempo, es decir, se van a ir desarrollando a la par. Teniendo pues la lectura con la línea punteada azul y el coeficiente intelectual con la línea continua. Pero, ¿qué es lo que pasa con las personas con dislexia? Va a haber un desacoplamiento, como lo dice el nombre de la gráfica, del desarrollo de la lectura y del coeficiente intelectual. Esto va a provocar una disociación, por lo que uno no va a depender del otro o uno no va a afectar al otro. Aquí va a ser menor el rendimiento de la lectura y va a ser significativamente inferior a lo que se espera dado el coeficiente intelectual del paciente o del individuo. Se ve claro aquí en la gráfica que la línea continua pues es el coeficiente intelectual que sigue pues su rumbo normal, por así decirlo, y la lectura pues ya va pues no la sigue, no están continuas. Entonces nada más sería como, nada más esa diferencia en esta gráfica. Hay tener muy en cuenta que, bueno, lo aclaran mucho, que el coeficiente intelectual no va a influir o se va a ver afectado por una dislexia, porque, pues por lo que les acabo de explicar justamente. En cuanto a la epidemiología, se dice que es en realidad frecuente que las están afectadas por los que tienen. Ay, creo que se trabó o no sé por qué dejó de compartir, pero espere. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya sé. Ah, ya. Entonces, pues ya sería todo de epidemiología. ¿Qué crees de epidemiología? No escuchamos nada, o yo no escuché nada. Bueno. Se nos cortó, no escuchamos. Bueno, entonces, espérenme tantito. Ahí está. En cuanto a la epidemiología, se dice que es de las discapacidades del aprendizaje, pues la más frecuente, afectando hasta el 80% de los niños. Por esto, pues es la más frecuente en la población infantil. En su prevalencia está del 5 al 15%, y del 25% de los escolares que tienen las dificultades del aprendizaje, de este 25%, del 4 al 6% es diagnosticado con dislexia. Es más común, o se dice que es más común en niños que en niñas, pero esta relación no ha sido de todo comprobada. No hay estudios que sean como que confiables para decir la verdadera diferencia entre si hay una incidencia mayor en niños que niñas. Entonces, pues, no estoy con dato. Pero en general es eso de epidemiología. Y pasamos a etiología. Sí. Primero, pues, en cuanto a los factores de riesgo y su etiología, en factores de riesgo, pues se ha demostrado que tiene factores genéticos en cuanto a herencia. Se ha visto que se puede transmitir de padres a hijos. Esto, pues, se ha encontrado en varios estudios que el 50% de los niños que tienen algún progenitor con dislexia van a desarrollar también dislexia. Y pues lo mismo, se ha encontrado en el 50% de los casos de hermanos de personas disléxicas o en el 50% de los progenitores de personas disléxicas, ¿no? Que sería como lo mismo. Es decir, si tienen papás o hermanos, es muy posible que el niño
pues tenga también dislexia. Otro de los factores de riesgo por los cuales se ha visto que las personas llegan a desarrollar dislexia es a través o después de un traumatismo. Esto pues generalmente cuando tienen una lesión grave a nivel de cabeza o a nivel cerebral. Y esto pues se conoce más que nada como dislexia adquirida. En cuanto a la etiopatogenia, bueno, pues esto, como bien dice la definición, es un déficit del componente fonológico del sistema del lenguaje que está pues encargado del procesamiento de sonidos en el habla. En este caso, pues las personas que tienen dislexia tienen la dificultad para desarrollar un conocimiento de lo que son las palabras pues habladas que pueden segmentarse en elementos de sonido más pequeños que sabemos que son los fonemas. Esta pues es una capacidad fundamental, ya que la lectura pues requiere que el lector haga este mapeo o haga este conteo de símbolos impresos con los sonidos. Si lo han visto quizás en algunos sobrinos, hermanos, cuando empiezan a leer, empiezan como a hacer la pronunciación A, E, I, O, U. Para las personas que tienen dislexia, pues es problemático diferenciar estos fonemas. Ahora, a nivel de una neuroimagen, pues en este caso la etiopatogenia nos dice que hay un fracaso de los sistemas cerebrales posteriores del hemisferio izquierdo para funcionar adecuadamente durante la lectura, a diferencia de pues, un cerebro normal. Esto pues se ha visto que hay como un aumento de la activación de las regiones frontales y esto se conoce como la firma neuronal de la dislexia, pero vamos a verlo un poquito más a fondo para que quede claro. ¿Me das la siguiente, por favor? En este caso, pues sabemos que hay 3 sistemas que nos ayudan a nivel cerebral para ejercer una buena lectura. Y estos pues consisten en lo que sería el sistema anterior, en la región de la circunvolución frontal inferior, que sería como conocida el área de Broca. Y esta pues sabemos que nos sirve para la articulación y el análisis de las palabras. También tenemos 2 sistemas que son posteriores, que sería la región parietotemporal. Esta sirve para el análisis de las palabras y la región occipitotemporal, que sería como el área de la formación como tal de la palabra. Y pues esta nos sirve para la identificación rápida, automática y fluida de las palabras. En este caso, en los pacientes que tienen dislexia, pues los 2 sistemas posteriores funcionan de una manera ineficiente y parecen estar como infractivados. Entonces, este patrón que los hace estar infractivados es lo que como tal nos habla de una firma neuronal de la dislexia. Es decir, la firma neuronal de la dislexia es la infractivación de los sistemas posteriores de la lectura. Y bueno, ya pasando a la clasificación, se describen 3 tipos de dislexia. Una es la fonológica, que esta es dada por un mal funcionamiento de la ruta fonológica. Esta también se le conoce como dislexia indirecta. Y pues principalmente, pues este tipo de dislexia va a dificultar las palabras largas y poco frecuentes y va a imposibilitar la lectura de pseudopalabras. Está la dislexia superficial, que esta también es conocida como... no, esta nada más es superficial, perdón. Y esta es por un mal funcionamiento de la ruta visual léxica o directa. En esta, pues va a haber problema a la hora de leer lo que son las palabras irregulares y pues esto va a provocar errores de omisión, adición o sustitución de palabras. Y por último está la dislexia mixta, que pues es un déficit en ambas rutas y esta pues va a provocar que se cometan errores semánticos. Es decir, que se lean unas palabras por otras que no tienen ningún parecido visual, pero sí semántico. Y como yo lo había mencionado, Lucy, pues hay dislexia adquirida y dislexia evolutiva. La adquirida igual, pues es cuando aparece a causa de una lesión cerebral y la evolutiva es la que aparece sin que haya necesidad de una lesión cerebral. La que sí, por favor.
Y pues bueno, como tal, el cuadro clínico, pues se puede presentar distintas manifestaciones según la edad o la etapa escolar en la que estemos. Hablando de la etapa del preescolar y primer y segundo grado de primaria, las principales manifestaciones pues son a la hora de aprender a leer. Entre ellas está la dificultad para deletrear y en el manejo mental de los sonidos de las palabras, la dificultad en las rimas y mantener el orden secuencial de las palabras polisilábicas, que un ejemplo de esto es, por ejemplo, película y peculila, ¿no? Otro punto sería la dificultad para nombrar colores, letras o números, principalmente por una dificultad con el vocablo. Otro sería la dificultad para aprender el sonido de las letras, la escritura con errores ortográficos naturales y arbitrarios, cuando, por ejemplo, suelen confundir la B con la V, la J con la G o el uso de la H. Otro punto sería la lectura con errores, especialmente en la mecánica, la dificultad para memorizar secuencias verbales, como pueden ser los días de la semana, los meses del año o el alfabeto. Y por último, pues la dificultad en manipular fonemas, que pues ya les había comentado, es lo de contar, omitir, añadir o buscar palabras. La que sigue, por favor. Ay, bueno, antes de que le pases, como resultado pues de todo esto, va a ser una lectura lenta, forzada, con pausas, que tenga repeticiones y rectificaciones. La que sigue ya, perdón. En el caso de los niños de tercer y cuarto grado de primaria, aquí pues igual van a tener problema en la mecánica lectora, van a presentar errores, mucho esfuerzo y poco automatizada. Va a haber una comprensión más preservada a pesar del esfuerzo y la atención en la mecánica lectora. Este es el principal problema que se va a presentar a, este, a esta edad. También van a haber errores ortográficos naturales y arbitrarios, mala estructuración de la redacción, errores en la utilización de los signos de puntuación, errores al copiar del pizarrón, dificultades para aprender o reproducir palabras no familiares y tampoco hay automatización de las secuencias verbales. Pues un ejemplo de esto es la tabla de multiplicar, les cuesta mucho trabajo. La que sigue, por favor. Ya en los grados superiores, como es quinto y sexto de primaria y secundaria, aquí pues lo que llegan a presentar principalmente es la lectura lenta y poco automatizada. Tienen gran dificultad para aprender normas ortográficas de forma espontánea, tienen repercusión variable en la comprensión lectora, no hay automatización de las tablas de multiplicar y hay dificultad con el aprendizaje de las lenguas extranjeras. La que sigue, por favor. Y pues también como llega a estar presente en la adolescencia y la adultez, pues aquí principalmente igual van a tener una baja velocidad lectora, un poco dominio ortográfico y va a haber rechazo a los estudios o trabajos que requieran de mucha lectura o redacción. La que sigue, por favor. Principalmente vamos nosotros como clínicos a basarnos en la anamnesis, la observación y valoración psicométrica, en donde, bueno, vamos a valorar las dificultades inesperadas en la lectura. Esto basado en la capacidad cognitiva, según su inteligencia, la edad cronológica, el grado en el que esté o nivel educativo o la situación profesional, según sea el caso. También los problemas lingüísticos asociados al nivel de procesamiento fonológico y se dice que podemos confiar o tener datos en la observación y tener un acercamiento a un diagnóstico temprano y obviamente un tratamiento precoz, al obtener la información sobre el niño o cómo lee de sus profesores. Entonces,
de esto vamos a sacar como ciertos datos para poder apoyar nuestro diagnóstico. Esa es una. Otra es también pueden hacer los profesores un cuestionario de 10 a 12 preguntas, donde los va a comparar, pues obviamente con los compañeros de clase, pero se dice que estas pruebas carecen de sensibilidad porque no valoran la fluidez de la lectura. Es más como escrito, es más como algo estático, por así decirlo. Entonces, ahorita vamos a ver qué valoración podemos hacer. Pero hay una diferencia que quiero mencionar antes de entrar en eso, entre todos las dificultades de aprendizaje con la dislexia, que es básicamente, y que ya se lo mencionan mis compañeras, la dificultad de lectura por el déficit fonológico. Eso es lo único que la va a hacer diferente de otras dificultades de aprendizaje. El déficit fonológico. Esto no va a afectar otras áreas de lingüística o cognitiva. El diagnóstico se va a hacer con los datos clínicos que estén o que estén, bueno, sí que estén presentes, y una vez hecho el diagnóstico, no vamos a hacer otras pruebas para rectificarlo, y también se menciona que no hay un dato específico o patognomónico de dislexia. Entonces, todo esto, como les dije, tiene que ser una valoración integral. ¿Con qué pruebas? Con pruebas de lenguaje, que pueden ser de fonología, de lectura, de palabras y pseudopalabras, de pruebas de fluidez de lectura, de pruebas de ortografía o pruebas adicionales que evalúen el coeficiente intelectual. Aquí vamos a evaluar obviamente el funcionamiento cognitivo, lingüístico y académico, en donde podemos agregar pruebas de memoria, de habilidades generales del lenguaje e incluso matemáticas. Mm, ah, en cuanto a ya como tal un cribado informal, ay, espérame, un cribado informal o así lo refieren, es como clínicos nuevamente, escuchar al niño leer en voz alta. Y esto lo podemos facilitar ya sea con los libros que el niño pueda traer o que nosotros tengamos en el consultorio, dependiendo o adecuándolos al grado en el que estén para que sea una lectura pues eficiente. Entonces, la lectura oral va a ser un método eficaz, un método sensible para valorar la fluidez y la precisión de la lectura. En estos niños se va a notar un signo constante de una discapacidad en la lectura, que sería una lectura y escritura lentas y laboriosas. Leer en voz alta es un intento esforzado para decodificar y reconocer las palabras aisladas, y también va a haber dudas en cuanto va avanzando la lectura. Va a haber pronunciación incorrecta e intentos repetidos para pronunciar palabras con las que no están familiarizadas. También se pueden hacer unos test, como les mencionaba, no son esto de la derecha y los que les mencioné en la diapositiva pasada, no van a ser específicos o van a ser engañosos para hacer un mal diagnóstico. Entonces, se pueden hacer pruebas esenciales que controlen el tiempo y así valorar de manera más adecuada la dislexia, para que ya estén como un método más sensible. Y está que es el TOURE, que es prueba de eficiencia de lectura de palabras. Va a evaluar la lectura de palabras sencillas en condiciones cronometradas. Los resultados que se obtengan de cada paciente pues van a ser comparados con los resultados obtenidos de compañeros del mismo curso educativo o bien de formación profesional. Pero hasta este momento solamente son estos datos clínicos, como les mencioné al inicio: observación, anamnesis y pruebas psicométricas para poder valorar la posible dislexia que estemos sospechando. En cuanto al tratamiento para la dislexia, bueno, pues
al principio se centra en, primero que nada, pues solucionar el problema de lectura. El tratamiento tiene que ir como por grados y tiene que ser como en diferentes áreas. Según el niño, conforme vaya madurando, se le va a ir introduciendo pues más lo que sería la exigencia de la enseñanza secundaria. Y pues también se tiene que ir haciendo énfasis pues en ir haciendo la adaptación de la pronunciación. Y en este caso encontré que hay programas eficaces de intervención que pues aportan una formación sistemática en 5 áreas principales, que serían a nivel de la conciencia fonémica, que es el principal problema de la dislexia, trabajar en la fonética, en la fluidez, en el vocabulario y posteriormente en estrategias de comprensión. En el primer tipo de ambiente en el que se tiene que empezar el tratamiento, pues es a nivel de aulas, es en las escuelas. Y en este caso, pues hay que incluir estrategias útiles para los niños, dependiendo del grado en el que estén. Y, por ejemplo, nos mencionan varios artículos que tienen que haber, por ejemplo, pruebas sin límites de tiempo. Es decir, las pruebas de lectura, pues que sean con paciencia. Y de preferencia, si van a hacer exámenes, que sean exámenes orales en lugar de hacer pruebas escritas, mientras la persona pues va en tratamiento. También pues tiene que tomar pocas o ninguna prueba de ortografía, ya que vimos que pues también tienen problemas a este nivel, entonces pues los afectan académicamente, ¿cierto? También de preferencia que los niños pues no tengan que leer en voz alta y en frente de la clase, y en caso de que tengan que hacerlo, pues tiene que tener ayuda y pues de preferencia practicar la lectura antes de presentarla en una clase. Hay que hacer una calificación en contenido y no en cuanto a ortografía o gramática, que son puntos que también se llegan a evaluar. Evitar que el niño se ponga a copiar tareas o haga mucho el copiar del pizarrón al cuaderno. Y pues también evitar o reducir las pruebas de ensayo. Esto, pues si ven, son como estrategias que son algo complicadas para incluirlas en una escuela pública, pero sería el tratamiento óptimo para las personas que tienen dislexia. Y para niños de primaria, pues en las escuelas primarias es importante que los niños trabajen en el vocabulario, en hacer comprensión lectora, en trabajar ortografía, en hacer nombres de letras y los sonidos que hacen, es decir, conocer los fonemas, dividir las palabras en sílabas o sus partes separadas, para que de esta manera pues se vayan como familiarizando con las palabras y se trabaje la dislexia. Para niños que ya son mayores, esto en escuela intermedia, en secundaria, tal vez incluso en bachillerato o universidad, pues se recomienda que usen grabadoras en el aula, que tengan una computadora portátil, que tenga un corrector ortográfico que les vaya ayudando, tener acceso a notas grabadas de una conferencia o de las clases, escuchar libros grabados en vez de hacer la lectura como tal activa, tomar pruebas orales igual en vez de las escritas o de opción múltiple, y pues también tener una habitación separada donde esté tranquilo y pueda hacer sus exámenes. Y también pues solicitar material en donde se presente con pequeños lotes que no estén muy cargados de texto. También pues a trabajar en la ayuda del aprendizaje para resolver problemas pues usando lógica en vez de solamente la memoria. Esto generalmente a nivel de matemáticas, estadística. ¿Hay alguna duda hasta aquí sobre dislexia? No, yo creo que son de los temas difíciles porque los ven pues quizás en los niños para identificar. Ya en los adultos pues realmente no vemos ese tipo de situaciones, pero en los niños que tienen problemas de aprendizaje quizás a veces sí nos los llevan al médico para que los revisemos y vean si no tienen algún retraso
mental, ¿no? Entonces, pues está bueno tenerlo en consideración. Continuamos con sonambulismo. Doctora, nos salimos de la sesión y nos volvemos a meter porque solo le quedan 2 minutos. Sí, Vale, es el mismo link. sí. Pues vamos a continuar con sonambulismo y le puedes dar a la que sigue. Este es un trastorno del sueño. Hay que saber que hay 2 tipos de trastornos del sueño. Uno de ellos son las disopnias, que estos son trastornos caracterizados por anormalidades en cantidad, calidad y horario de sueño. Y están las parasomnias, que están caracterizadas por conductas anormales asociadas al sueño. Y pues el sonambulismo es una parasomnia. Este como tal está definido como un trastorno del sueño caracterizado por episodios que se presentan donde se presentan una serie de comportamientos complejos que usualmente inician durante la fase 3 del sueño no REM y culminan con la deambulación de la persona en un estado de conciencia alterado. La guía de práctica clínica también lo define como un estado de conciencia alterada en la que se combinan fenómenos del sueño y la vigilia. La que sigue, por favor. En cuanto a su epidemiología, este es un trastorno que puede aparecer en cualquier edad, sin embargo, hay mayor recurrencia en los niños que en los adultos. Se habla que se presenta en un 17% en niños y en un 4% en adultos. En niños hay mayor prevalencia entre los 4 y los 8 años y algo de ellos es que suele remitir antes de los 15 años. Y como factores de riesgo, pues está la edad, el sexo, el estrés, la ansiedad, la genética, otros trastornos del sueño y el uso de drogas o alcohol. La que sigue. Antes de pasar a la siguiente, ¿alguien me puede decir así de manera rápida cuántas fases tiene el sueño y cuáles son? Quien sea. Mm, más o menos. Vamos a, bueno, muchas gracias. Vamos a entender la fisiología del sueño para saber en qué momento entra esta parasomnia que nos menciona mi compañera Ame. El sueño va a tener o se va a dividir en 2 fases. Si bien menciona, creo que fue Paula, no sé, no me pareció bien, pero si bien menciona la persona que respondió, hay una fase de pase entre la vigilia y la fase 1 del sueño no REM. Pues se menciona más bien que hay 2 etapas o 2 fases, 2 grandes fases, que sería el sueño no REM y el sueño REM. El no REM sería el sueño de movimientos oculares no rápidos y el REM, el sueño con movimientos oculares rápidos. La primera fase siempre va a ser el sueño no REM y se va a dividir en 4 fases más. La primera y la segunda van a ser fases de sueño superficial y la fase 3 y 4 van a ser fases de sueño profundo
o también se le llama sueño de ondas lentas o sueño de ondas delta. Ahorita vamos a ir viendo cada una, pero en general sería eso. En el sueño no REM, la mayoría de las funciones fisiológicas se van a reducir y aparecen movimientos corporales involuntarios. Empezando con la fase 1 del sueño no REM, se dice que duran pocos minutos, corresponde con el grado más ligero del sueño, como se los mencionaba. La actividad fisiológica disminuye. Empieza, empezando con una caída gradual de las constantes vitales o los signos vitales y del metabolismo. Y esta fase como tal va a corresponder a la somnolencia. Va a ser fácil despertar a la persona con estímulos muy leves o como un ruido. Y va a haber mioclonías hípnicas. Las mioclonías hípnicas, estoy segura de que más de uno aquí ha tenido una estando en clase, estando esperando, no sé, en cualquier lugar. Son básicamente espasmos musculares o sacudidas musculares súbitas que son o dan la sensación de caída. Entonces, cuando nos estamos quedando dormidos y sentimos esa como contracción muscular y nos despertamos luego. Y también en la fase 1 va a haber en el electroencefalograma bajo voltaje y ondas agudas o vértices. Eso nada más para tenerlo como un dato y ver que la actividad cerebral va ahí cambiando dependiendo de la fase. En la fase 2 va a haber un enlentecimiento del mismo ritmo cerebral. Va a durar de 10 a 20 minutos. Es el periodo de sueño más profundo entre los dos del sueño superficial. Hay una relajación muscular progresiva, las funciones corporales continúan enlenteciéndose y la persona también se puede despertar con una relativa facilidad. En el electroencefalograma va a haber usos de sueño, complejos K y bajo voltaje. Como se menciona ahí, las constantes vitales o los signos vitales que van a ir van a ir disminuyendo son la temperatura, la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Ya en la fase 3 empezamos con el sueño profundo. Aquí, esta fase va a durar de 15 a 30 minutos, va a implicar justamente la etapa inicial de sueño profundo, los músculos van a estar completamente relajados, los signos vitales van a descender, pero van a permanecer regulares y va a ser difícil despertar a la persona y raramente se va a mover justamente por la relajación muscular. En el electroencefalograma hay actividad de frecuencia muy lenta y en la fase 4 va a durar aproximadamente también de 15 a 30 minutos. Esta es la etapa de sueño más profundo entre las dos del sueño profundo y los signos vitales igual van a estar más bajas de lo normal, pero como les mencionaba, constantes. Puede aparecer justamente el tema que nos interesa, sonambulismo en esta fase o incluso en la fase 3, y otros trastornos del sueño que vamos a ver un poquito más adelante en una tabla que ya medio vieron en la siguiente diapositiva. Y pues también va a ser muy difícil despertar al paciente. Pasamos a la segunda etapa, que es el sueño REM, los movimientos oculares rápidos, o también se le llama, sueño paradójico. Aquí, aquí la actividad va a ser similar a al estado de vigilia e incluso aumentados minuto a minuto. Entonces, por eso se le llama sueño paradójico. Va a haber atonía muscular generalizada, excepto en la musculatura pues, anal, vesical y respiratoria. Esta atonía muscular va a provocar una ausencia de movimientos corporales. Va a haber o puede presentarse tumescencia en clítoris y pene, es cuando hay congestión vascular de tejidos eréctiles y estos son básicamente las erecciones parciales o totales durante el sueño.
Y también va a haber sueños vívidos, fáciles de recordar si el individuo, la persona se despierta o la despiertan en esta fase. La frecuencia cardíaca y la respiratoria van a ser irregulares o se van a ir incrementando y va a ser difícil despertar a la persona en esta etapa. Como tal, el adulto joven dura en el sueño no REM de 70 a 100 minutos y en el sueño REM de 5 a 30 minutos. Este ciclo se repite cada hora y media y entre todos los ciclos pues va a haber de 4 a 6 en cada noche, por así decirlo. Para que me entiendan un poco mejor, el primer ciclo va a iniciar con la fase 1 del sueño no REM y va a terminar ahora sí que con el fin del primer periodo REM. Entonces, después de esto, va a haber un breve despertar que no siempre va a ser consciente. Entonces, después de este breve despertar, vamos a pasar directamente a la fase 2 y se va a volver a repetir todo el ciclo y nuevamente, así hasta hacer 4 ciclos cada noche, variando entre 3 a 5 más o menos, dependiendo de pues, cuántas son las horas que duerma. Me gustó poner esta definición de el sueño es el estado de inconsciencia del que puede ser despertada una persona mediante estímulos sensitivos o de otro tipo, ya que esto lo diferencia de otros estados de conciencia como pues ya sabemos el coma o el estupor, que por más que tengan estímulos mayores o fuertes, ya no se despiertan. Entonces es bueno como definición tenerlo ahí. Y aquí pues nada más puse estas dos imágenes donde podemos verlo en resumida forma, qué es el sueño REM y qué es el sueño no REM. Como tal, el no REM, el no REM, es profundo y reparador, hay descenso de tono vascular periférico, disminuye del 10 al 30% de la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el índice metabólico basal. Los sueños no suelen recordarse porque no tienen lugar la consolidación de la memoria. Y el sueño REM ya va a haber un encéfalo muy activo, como les mencionaba en las ondas. Incluso va a haber un aumento de las constantes vitales. El episodio va a durar de 5 a 30 minutos y como les decía, se va a repetir cada 90 minutos. El sueño no va a ser reparador, va a ser difícil después. Y hay movimientos musculares irregulares sí, hay movimientos así. Y se menciona que el 25% del tiempo total que duermen los jóvenes va a ser de sueño REM. Y en este cuadrito, ya más o menos a lo que nos importa en este tema, va a ser las fases y, bueno, están las fases, cómo se ve en el electroencefalograma, la actividad muscular y los trastornos asociados. Vemos que en la fase 1 va a haber bajo voltaje, las ondas vértice ¿cómo se había mencionado? O agudas. Va a haber actividad muscular tónica baja. Ningún trastorno asociado hasta ese momento. En la fase 2 ya va a haber bajo voltaje, complejo K, usos del sueño, actividad tónica baja y el bruxismo. En las fases 3 y 4 aquí las juntan, hay ondas lentas, actividad tónica baja y en segundo lugar el sonambulismo y terrores nocturnos y ya en la fase REM va a haber bajo voltaje, frecuencia mixta y va a haber atonía tónica. Aquí hay presencia de pesadillas, trastornos de conducta de sueño REM, o incluso se menciona aquí que en los pacientes con depresión mayor pues se va a cortar la latencia de este mismo sueño REM. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bueno, antes de eso, pues hasta ahora se dice que la etiología del sonambulismo pues es desconocida, pero pues básicamente explicarles
la fisiología del sueño pues tiene este fin de saber en qué momento, en qué fase de este sueño se presenta justamente la patología que estamos viendo. Ok, en cuanto al cuadro clínico, en el caso del sonambulismo, pues vamos a encontrar que el paciente va a tener conductas ordinarias y estereotipadas, como el hecho de que haga, que gesticule o haya que señale una pared, que camine en la propia habitación. Y también ha habido casos en los que se ha visto que realicen actividades potencialmente peligrosas o que requieren alguna planificación y un control motor más específico. Esto sobre todo en adultos que son sonámbulos. En este caso se ha visto que puede haber pacientes sonámbulos que pueden llegar a vestirse completamente, que pueden incluso cocinar o tocar algún instrumento musical o conducir un auto, pero estos son como casos muy excepcionales y pues solamente se ha hecho como el reporte de esos casos. Ahora, los episodios de sonambulismo suelen durar desde algunos segundos hasta varios minutos, con un máximo de 30 minutos. Y en este caso, los pacientes llegan a tener los ojos abiertos durante el episodio de sonambulismo y se caracteriza por alteraciones en la percepción y la respuesta hacia estímulos externos, como ya mencionaba mi compañera Monse, pues va a ser difícil quizás despertarlos. También pueden llegar a tener una confusión mental, ansiedad y pues también amnesia en cuanto al evento. Y bueno, ya pasando a su diagnóstico, pues aquí lo principal obviamente es la anamnesis. Sin embargo, también se describen los criterios. Uno de ellos es que el síntoma predominante son episodios reiterados, 2 o más, en los cuales el individuo se levanta de la cama, generalmente durante el primer tercio del sueño nocturno, y deambula durante varios minutos hasta media hora. Otro criterio es que durante un episodio el individuo tiene las fases inexpresiva, la mirada fija, una relativa falta de respuestas a los esfuerzos de los demás para modificar el episodio o para comunicarse con él, y que solo puede ser despertado con un esfuerzo considerable. Otro criterio es que al despertarse, ya sea del episodio del sonambulismo o a la mañana siguiente, el individuo no recuerda el episodio. Otro criterio es que al cabo de varios minutos del despertar del episodio, no hay trastorno de la actividad mental o del comportamiento, aunque inicialmente puede haber un periodo corto de cierta confusión y desorientación. Y el último criterio es que no hay prueba de un trastorno mental orgánico, como puede ser la demencia, o de un trastorno somático, como podría ser la epilepsia. La que sigue, por favor. Y también se han utilizado para su diagnóstico los estudios polisomnográficos, en los cuales se ha encontrado que antes del episodio hay un aumento de la actividad delta y hay un aumento del número de las transiciones de la fase 3 a la 4 y hay disminución de la calidad del sueño. La que sigue. Ahí, bueno, antes de que les den el tratamiento, algo que también está descrito como recomendación es vigilar el sueño del paciente del cual se sospecha. Puede ser, bueno, se describe que sea a través de video o de un video a lo largo de la noche, pero pues también es algo que puede ser accesible para algunos y para otros no tanto. Entonces, eso se deja como una opción. Lo que sigue. Y ya para finalizar con el tratamiento del sonambulismo, va a ser dividido en dos. En medidas generales o un tratamiento no farmacológico y un farmacológico.
Aquí, dependiendo si el paciente pues es pediátrico, vamos a enfocarnos en educar y tranquilizar a los padres sobre el padecimiento de su hijo, aplicar prácticas saludables del sueño y evitar factores agravantes como la privación del mismo y la cafeína. En medidas generales, podemos hacer el uso de barandales, perdón, puertas y escaleras. Cerrar las puertas y ventanas a la hora de dormir, instalar, si es posible, un sistema de alerta como unas alarmas en la puerta del dormitorio para saber pues si el niño o la persona ya empezó con su episodio de sonambulismo. En la guía de práctica clínica tenemos este cuadro donde hay hábitos saludables para dormir y pues dice inespecíficas para inducir el sueño, pero es más un hábito saludable que puede ayudarnos a regular el mismo sueño. Em, entonces puede ser despertarse todos los días a la misma hora, limitar cada día el tiempo invertido en la cama, retirar cualquier fármaco o droga que actúe sobre el sistema nervioso central, o como la cafeína, el alcohol, estimulantes o alguna droga, evitar las siestas durante el día, este, mm, fomentar la actividad física a través de pues, un programa gradual de ejercicio vigoroso en las primeras horas de la mañana, evitar estimulación vespertina, es decir, sustituir la televisión por alguna otra actividad como leer o como dibujar o hacer alguna otra cosa que no sea ver la televisión. Probar con baños con temperatura pues más o menos caliente durante 20 minutos, poco antes de acostarse, comer cada día a la misma hora y evitar comidas copiosas antes de acostarse, ejercitarse, hacer rutinas de relajación antes de la hora de dormir, ya sean relajación muscular progresiva o simple meditación. Y también mantener condiciones cómodas para dormir. Pues aquí la imagen también muestra que podemos guardar todos los objetos peligrosos en los que en el trayecto del paciente pueden estar y puedan lastimarlo, como pueden ser, aquí se muestran las llaves, pero bien puede ser las sillas, que se pueda tropezar con algo, etcétera. Y pues aquí una litera obviamente tachada, porque sería el doble de peligroso para el paciente. Y ya como tratamiento, se me olvidó antes, aquí en medidas generales también se mencionan los despertares programados. Es una intervención conductual que implica despertar a la persona con sonambulismo por parte de pues un familiar o con quien viva con él de 15 a 30 minutos antes del momento de la noche en el que se presente el primer episodio del sonambulismo. De esto nos sirve lo que nos mencionaba mi compañera Ame, estar vigilando el sueño para saber en qué momento se presenta y si ese momento se presenta de manera constante a la misma hora. Entonces, es de utilidad en este aspecto también. Y va a tener una mayor posibilidad de éxito en las situaciones en las que el episodio de despertar parcial se produce todas las noches, como les menciono, en la misma hora, pues como tal. Y ya el tratamiento farmacológico se dice que no se requiere de manera, bueno, comúnmente, sino que se indica en casos especiales, como cuando hay episodios frecuentes o graves, hay un alto riesgo de lesiones, si al estar en el episodio hay conductas violentas o hay un trastorno importante para la familia. Y en dado caso de que se dé tratamiento farmacológico, se prefieren las benzodiazepinas, que suprimen la etapa 4 del sueño, y también antidepresivos tricíclicos. Encontré el clonazepam a dosis bajas de 0.25 a 1.25 miligramos por la noche. Y eso sería todo. ¿Tenemos un caso clínico, doctora? No sé, ¿lo pasamos? Sí, está bien. Sí. Sí, por favor. Entonces, ¿alguien que me pueda ayudar a leerlo, por favor? Miriam.
sí estás ahí. Mm, Carlos Uriel, ¿estás? Sí, ¿Me puedes a ver, ayudar, Luis? sí. Dice, Alex es un niño de 9 años, está cursando tercero de primaria en una escuela pública de carácter ordinario. Es el segundo de 3 hermanos y el nivel sociocultural y económico de su familia es medio. El ambiente familiar en el que se encuentra el niño es adecuado, aunque se observa que quien pasa más tiempo con él es su madre, ya que el padre dedica la mayor parte del día a su trabajo. Es un niño reservado, tímido e inhibido. Le cuesta abrirse a los demás, pero finalmente lo consigue. La profesora fue la que solicitó a la mamá evaluaciones más detalladas de Alex, debido a que empieza a observar que el ritmo de aprendizaje es más bajo que el de sus compañeros, y por ello le resulta difícil seguir las clases. Algunas dificultades que observan son en relación a la asimilación de los contenidos escolares que requieren de la lectura y comprensión de textos. Presenta una lectura lenta, dificultades en la resolución de problemas, etc. Gracias. Amezcua ¿Sigo? Ábalos. No, gracias. Amezcua Ábalos, Ujú. ¿me puedes ayudar aquí, por favor? Sí, claro, las pruebas realizadas determinan que el sujeto presenta las actitudes y condiciones necesarias para desarrollar y aprender el lenguaje, es decir, no padece de ninguna lesión neurológica, discapacidad intelectual, sensorial o motriz, por lo que se puede hacer un posible diagnóstico de dificultad de aprendizaje. También presenta una serie de dificultades en la lectura y escritura. En lo que es la lectura, falta de dominio de las reglas de conversación, grafema y fonema, baja velocidad de lectura, sustituciones, omisiones y adiciones de letras y sílabas, inversiones de artículos determinantes, como la, al o le o el, rotación de las letras B y D, dificultad para identificar enunciados y falta de comprensión lectora. Gracias. Y pasamos a la siguiente. Ay. Lucero, ¿me puedes ayudar aquí, profes? Sí, dice, las pruebas realizadas determinan que el sujeto presenta las actitudes y condiciones necesarias para desarrollar y aprender el lenguaje, es decir, no padece de ninguna lesión neurológica, discapacidad intelectual, sensorial o motriz, por lo que puede hacer un posible diagnóstico de dificultad de aprendizaje. También presenta una serie de dificultades en la lectura y escritura. Escritura, falta de dominio de las reglas de conversión fonema grafema, errores sintácticos y falta de coherencia, adicciones, omisión y sustitución tanto de la copia, dictado y texto libre. Gracias. Ahora sí, con las preguntas. La primera es, ¿cuál es tu diagnóstico para este caso? Aquí sí me puede responder quien quiera. Sería la dislexia, ¿no? Sí, está bien. Y la segunda es la firma neural de la... Bueno, en la firma neural de la dislexia se puede observar qué cosa.
Justo, sí. Muy bien. Y ya las otras dos. La 3 sería, ¿cuál sería el abordaje primario para iniciar el tratamiento de este paciente? Taisha, ¿me puedes contestar esa pregunta, por favor? Sería um, la, ay, la A. Ahí sería más bien el solucionar el problema como tal de lectura. Y ya la 4, ya la última. Si Alex fuera un adolescente, ¿qué datos clínicos podrías encontrar? A quien sea. La D, baja velocidad lectora y poco dominio ortográfico. Correcto. Y eso ya sería todo de nuestro caso y de la exposición. No sé si hay otra pregunta o dudas, pero gracias por su atención. Les duele. Bueno, miren, yo creo que en cuanto a sonambulismo, también habría que descartar a veces en los niños pequeños, de repente se levantan y pueden caminar y no recordarlo, o estar ahí en la misma cama, levantarse y luego volverse a acostar. A veces cuando hay reflujo gastroesofágico, entonces es uno de los diagnósticos diferenciales que podemos hacer en lo de sonambulismo, ¿no? Y pues obviamente a veces hay que descartar que estos niños no tengan algún tipo de abuso físico, ¿no? Entonces es importante también hacerse acompañar pues en todo este tipo de casos, pues la valoración de psicología. No sé si alguien quiere hacer alguna contribución, algún comentario. Por fin puedan cerrar con lo que ha sido una dinastía, levantando el trofeo que les hace falta desde el 2017. ¿Sí me escucharon? Pues creo que no habría dudas. Sí. ¿Qué pasó? No, dije que sí la habíamos escuchado, pero creo que no hay duda. Ok, bueno, pues entonces, chicos, gracias por su tiempo, gracias por la exposición. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.